Mm. Tomo 1, tomo 2, tomo 3. Cuando les prometa algo que les mande y no se los mando un día, 2 días, hácenme un mensaje para que yo me acuerde. Ok, ahí se los he mandado. Entonces les voy a compartir el tomo 1 para que empecemos a ver algo. Ok. ¿De qué se trata el tomo 1? El tomo 1, veamos primero el índice general para ver de qué se trata. El tomo 1 primero es que es de los procedimientos, ¿no es cierto?, para el tema de la norma, que es el código, que es la norma de construcción y proyectos y construcción. Por eso se llama el Código de Urbanismo y Obras. Quiere decir urbanizaciones más construcciones de edificios. Los procedimientos administrativos, ¿cierto? Todos los procedimientos para presentar proyectos. Procedimientos administrativos en general, los procedimientos administrativos para la aprobación de las urbanizaciones, ¿sí? Los procedimientos administrativos para conseguir la licencia de construcción, para poder empezar a construir. Lo que son las contravenciones, o sea, las cosas que no se pueden hacer y las sanciones, ¿sí? Y el procedimiento administrativo de obras en contravención, o sea, los que están fuera de norma, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las responsabilidades legales? ¿Para quiénes? Para los que participan en el proceso de edificación, para los que participan en el proceso de obra, ¿no es cierto? Y los que participan en la fiscalización y control de las edificaciones. Fíjense lo importante. Agentes que participan en el proceso de edificación, o sea, los constructores, documentos del proceso de ejecución, todo lo que significa plano, planilla, ahí entra el tema de avances de obra, ¿sí? Y el proceso de fiscalización y control. Y cuando se habla de fiscalización, se habla de fiscalización desde el punto de vista de la entidad del municipio, ¿sí? Eso es el tomo 1. Obviamente, si yo me voy hasta el final del tomo 1, ¿sí? Vamos a ver, son a ver, son 207 artículos. Entonces, no nos da el tiempo para ver en detalle los casi 900 artículos, 900 y pico artículos que son los 3 tomos. Por eso decía, ¿no es cierto?, que íbamos a ver los temas más destacados que quisiera que ustedes estudien y los tengamos en cuenta. Y son los que más se refieren a la parte de ingeniería. Entonces, primero, ¿no es cierto?, ¿cuál es el objeto de esta norma? ¿Sí? Establecer normas urbanísticas, técnicas y legales. ¿Para qué? Para los procesos urbanos y edificación, o sea, urbanizaciones y construcción de edificios. Y lo más importante, obras públicas y privadas. Obras públicas y privadas, ¿sí? Este Código de Urbanismo y Obra, ¿sí? Tiene todas las disposiciones y que están en base, ¿no es cierto?, a el municipio de Santa Cruz de la Sierra,
municipio de Santa Cruz la Reina de la Sierra tiene un plan de ordenamiento territorial que se llama PLOT, aprobado por ley y todo. Entonces, esta normativa es solamente, no es para el departamento de Santa Cruz, es para el municipio de Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, directo o indirectamente, el uso del suelo, las edificaciones, las estructuras, instalaciones, aperturas de vías, parcelaciones urbanas, volúmenes edificables, el tejido urbano en cuanto a planificación, etcétera, etcétera. Y es de aplicación obligatoria en el el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Obviamente bajo principios rectores de seguridad jurídica, técnica, transparencia, celeridad, eficiencia, interés colectivo, igualdad, legalidad, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la participación social e institucional? En este proceso de planificación del Código de Maniobra, ¿no es cierto?, tienen derecho a pedir información cualquier persona, ¿no es cierto?, natural o jurídica. Ya hemos dicho que una persona natural es una persona individual y una persona jurídica es una empresa o institución que está constituida legalmente. Entonces, además hay una ley de procedimiento administrativo en el país que legisla, ¿no es cierto?, todos los procedimientos en el concepto de la administración del Estado. Entonces, dentro de esa ley, ¿no es cierto?, hay parámetros que definen, ¿no es cierto?, qué cosa es pública, qué cosa es privada, qué cosas las instituciones pueden entregar o no pueden entregar, etcétera. Hay una ley al respecto. Entonces, aquí en esta ley municipal tenemos, ¿no es cierto?, tenemos el derecho de participar en la sociedad civil organizada, las instituciones ciudadanas reconocidas, personas naturales jurídicas, de forma de individual o colectiva, ¿sí? Dentro del municipio hay ciertas unidades técnicas. Hoy por hoy ha habido una modificación muy importante o muy diferente, si ustedes quieren, en la estructura municipal y en la estructura de la gobernación. Entonces, este código estaba a cargo, si quieren, ¿no es cierto?, de la Secretaría de Planificación. Pero todo el tema de las secretarías en el municipio se han modificado, ¿sí? Hoy se llama, creo, Secretaría de Innovación Tecnológica y Planificación y no sé qué cosa, ¿sí? Estoy consiguiendo toda esa estructura. Justamente hoy me atrasé porque estaba justamente en la quinta municipal, en una reunión en la Secretaría que aprueba este código y que va a manejar este código, ¿no es cierto? Yo fui, no en forma personal, sino en representación de la Sociedad de Ingenieros para establecer algunos convenios que podamos manejar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la planificación urbana. El Consejo Técnico del municipio, que está en la dirección o en la Secretaría de Planificación, no sé cómo se llamará ahora, ¿sí? Pero es la parte técnica dentro del municipio, que es un consejo técnico, es puramente público, ¿no es cierto? El secretario de Planificación, ¿no es cierto?, los directores de la oficina técnica, los asesores jurídicos del departamento de... O sea, en esta unidad, ¿no es cierto?, de consejo técnico, se definen muchas cosas técnicas, pero para modificar el código no lo pueden modificar. Cuando hay dudas sobre código, su aplicación, tienen reuniones, hacen propuestas de modificaciones al código, y eso tiene que llevarse a esta comisión permanente de actualización del código. Entonces, este tema es uno de los temas que quiero que lo tengan en cuenta, se lo voy a subrayar, ¿sí?, o se lo voy a resaltar, porque esta comisión permanente sí está representada el sector privado. ¿Quiénes la forman? El secretario municipal de planificación, representante de medio ambiente del municipio, representante de obras públicas del municipio, representante de asuntos jurídicos del municipio, el director de la oficina técnica, ¿sí?,
la instancia técnica para revisión de normas, ¿sí? La dirección jurídica y después la parte privada, que es un representante del Colegio de Arquitectos, otro de la Cámara de la Construcción y otro de la Sociedad de Ingenieros. Entonces, en esta comisión, que hace rato que no se reúne por todo el tema de las elecciones, el cambio de autoridades, hoy justamente hablaba en un municipio para poder reactivar esta comisión. Entonces, aquí hay un representante de la Sociedad de Ingenieros, ¿sí? Yo soy representante de la Sociedad de Ingenieros en esta comisión. O sea que me ha tocado, y desde hace muchísimos años, me ha tocado estar como parte de la redacción de este Código de Urbanismo y Obra, ¿sí? El procedimiento de la comisión. Aquí viene algo muy importante. ¿Quiénes están habilitados? ¿Quiénes son los profesionales que están habilitados? ¿Sí? ¿Para qué? Para firmar los proyectos y para ejecutar las obras, ¿sí? Deben encontrarse legalmente habilitados. De esto ya hemos hablado bastante, que un profesional habilitado es el profesional que está inscrito, no sé, que tiene su título académico, que tiene su profesión nacional, pero debe estar legalmente habilitado, ¿no es cierto?, inscrito en el Registro Nacional de Ingeniería, ¿no es cierto?, que lo tiene por mandato de la ley 1449, lo tiene la Sociedad de Ingenieros. Ustedes salen de la universidad, su título en profesión nacional y tienen que irse obligatoriamente a la Sociedad de Ingenieros para inscribirse en ese registro nacional que es del Estado, que lo tiene la Sociedad de Ingenieros. Ahora, los proyectos de arquitectura solamente lo pueden firmar los arquitectos legalmente habilitados. Los proyectos de urbanismo, solamente los arquitectos o arquitectos urbanistas, ¿sí? Los proyectos de ingeniería, solamente los profesionales ingenieros, legalmente habilitados. Y los topografías, ¿no es cierto?, también los topógrafos, pero también los ingenieros civiles. Decíamos, ¿no es cierto?, que el responsable, ¿no es cierto?, es responsable el que firma un proyecto. Están después las definiciones. Todas las definiciones, por lo menos una vez en su vida, léanlas para que sepan de qué se trata y existen, ¿no es cierto? Procedimiento de las urbanizaciones. Aquí no tenemos mucho que ver nosotros, ¿sí? Porque el tema de la urbanización es el proyecto de diseño arquitectónico, ¿sí? Sin embargo, una urbanización tiene cuatro fases, ¿sí? Y los documentos requeridos de topografía, ahí podemos intervenir nosotros. Planillas, levantamiento topográfico, UTM, coordenadas, también podemos participar nosotros, ¿sí? Los ingenieros civiles. Hay 4 etapas, ¿no es cierto?, para aprobar una urbanización. Y aquí están las etapas. Una etapa de levantamiento urbano, anteproyecto de urbanización, tercera etapa, replanteo de urbanización, cuarta etapa, proyecto final de urbanización. Dejémoslo a los arquitectos, ¿no es cierto?, que están en todas estas etapas, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que presentar? ¿Cómo tienen que presentar? Tienen que estar dentro del concepto de ese plan maestro, ¿sí? Están conceptos de la segunda etapa, los requisitos. Aquí no tenemos nada que ver, a no ser que estemos metidos en la parte de topografía, ¿sí? Otros requisitos de casos especiales, primera etapa, segunda etapa, conceptos de la tercera etapa, ¿sí? Requisitos técnicos, ¿sí? Variación, replanteo, plazo, forma, está todo el procedimiento, ¿sí? Todo el procedimiento. Requisitos de ingeniería para, ¿no es cierto?, los proyectos de urbanización. Esto es muy importante. Y fíjense que está recién en la cuarta etapa. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Sí? Para requisitos de ingeniería, el diseño del sistema de drenaje, el sistema de alcantarillado, saneamiento básico, tratamiento de aguas residuales, el diseño de las redes de gas, el diseño del sistema contra incendio, hidrante, vía pública,
el diseño de la red eléctrica, el diseño de la red de agua potable, el diseño del paquete estructural de las vías, ¿no es cierto? Incluso en caso de las vías privadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en la cuarta etapa de las urbanizaciones debe presentarse, ¿no es cierto?, los proyectos de ingeniería en las externos, no en las viviendas, ¿no es cierto? Estamos hablando de la urbanización, su pavimento, su drenaje, su sistema de agua, su sistema alcantarillado, su sistema eléctrico, etcétera. Debe ser presentado. Yo le decía hoy al municipio, ¿no es cierto?, que yo he revisado 19.000 proyectos, o sea, tengo una base de datos desde hace 8 años que se lleva en la Sociedad de Ingenieros, los registros de los proyectos que se presentan en la Sociedad de Ingenieros, tengo una base de datos de 19.000 registros de los últimos 8 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque se presentan como 1.500 proyectos por ahí, más o menos, ¿sí? Entonces, y sucede que no he visto proyectos de urbanización. Entonces le decía yo al municipio, ustedes municipio están incumpliendo este artículo 51. Ustedes lo están incumpliendo porque están aprobando urbanizaciones y no le están pidiendo los proyectos de ingeniería. Porque esos proyectos de ingeniería deberían pasar primero por la sociedad de ingenieros, ¿sí?, para ser visados y ver si se encuentran dentro de normativa. Y no he encontrado, he revisado los proyectos que han pasado en la sociedad de ingenieros y prácticamente casi no hay nada de urbanización. Entonces, esto es uno de los temas que he tratado hoy con el municipio, ¿no es cierto?, para ver cómo vamos a hacer para que estos proyectos estén bien, se presenten también, ¿ok? Bueno, esta es urbanización, todo esto es urbanización, ¿sí? Modificación de proyectos de urbanización, de sus arquitecturas, ¿sí? Parcelamiento, esos áreas de estacionamiento, ¿no es cierto? Cuando ustedes construyan, ¿no es cierto?, posiblemente van a tener que utilizar parte de la acera, ¿sí? Entonces hay que sacar un permiso para construir en la acera, ¿no es cierto?, en forma temporal, ¿sí?, en un edificio. Entonces, te van a construir, no se olviden de eso. Y aquí vienen los procedimientos de licencia para la construcción, ¿sí? ¿A qué se refiere? Planos de ubicación, uso de suelo. Y quiero fundamentalmente que esto esté muy bien, muy claro. Esto es una clasificación que hace el Código de Urbanismo y Obra, ¿sí? Clasificación de los proyectos según su grado de complejidad. Y según su grado de complejidad, ¿sí?, están este tipo de edificaciones. Pero lo importante es que después todo el Código de Urbanismo y Obra va a hacer mucha referencia para cada uno de estos tipos, ¿no es cierto?, o esta clasificación de los proyectos. Entonces, está la edificación de interés social, hasta 80 metros cuadrados, hasta 3,50 metros de alto. ¿Qué se necesita como proyectos obligatorios? No se necesita más que apenas, ¿no es cierto?, un croquis de lo que va a hacer el propietario. Más nada, no se necesita ingeniero, arquitecto. Lo puede presentar un ingeniero, lo puede presentar un arquitecto, lo puede presentar quien quiera. O apenas un croquis, ¿no es cierto?, que lo firma el propietario. No se necesita más nada. La edificación simple, hasta 300 metros cuadrados, y hasta 6,5 metros de altura. ¿Qué se necesita? Se necesita el proyecto de arquitectura, la instalación de gas, obviamente cuando pasa la red de instalación de gas por su lote. Y a nivel esquemático, ¿sí?, el esquema de la estructura y el esquema de la instalación eléctrica y sanitaria. Yo no me voy a cansar de repetir que aquí de muy mala fe nos engañó la alcaldía.
así de sencillo, porque cuando hicimos el código, aquí decía 3,50 m, porque 6,50 m ya para 2 plantas, y por lo tanto debería tener cálculo estructural. En cambio le pusieron hasta 6,50 m, no importa, un esquema esquemático de la estructura. Y yo lo voy a decir siempre, y lo repito cada vez que doy conferencias de este tema, ¿sí? Y hoy lo volví a repetir en la alcaldía. La alcaldía, cuando mandó a imprimir el código, le cambió de 650, de 350 a 650. Lo hemos reclamado N veces, pero lamentablemente llegamos a la comisión permanente del Código de Obra y obviamente nosotros somos uno entre 10, digamos. Y no se modifica, lamentablemente, pero así está el código. Después están las edificaciones medianas, ¿no es cierto? Entonces, de interés social, simple, mediana, hasta 600 metros cuadrados, hasta 6,50 m de altura y hasta 9,50 m de altura. Entonces, en este caso ya se necesita un proyecto arquitectónico completo, un proyecto estructural completo y un proyecto de gas completo. Y a nivel esquemático, ¿no es cierto? Y a nivel esquemático, ¿no es cierto? El de la instalación eléctrica y sanitario. Ya, pero si es de 9,50 m de altura hasta 600 metros cuadrados, tiene que estar el proyecto arquitectónico, el estructural, el eléctrico, el sanitario, el gas, sistema contra incendio, y según la especialidad, ¿no es cierto?, los proyectos que sean de otro tipo, como hoy, por ejemplo, se presentan, si es necesario, los proyectos que se llaman de corrientes débiles. ¿Qué son los proyectos de corrientes débiles? Son los proyectos, ¿no es cierto?, de telefonía, control, cámara, telefonía, etcétera, ¿sí? Después están las construcciones medianamente complejas, que es de 600 metros cuadrados hasta 1.000 metros cuadrados, hasta 1250. 1250 ya son 4 plantas. Entonces hay que presentar ya el proyecto, ¿no es cierto?, después de tener el anteproyecto aprobado, proyecto arquitectónico, estructura, con estudio de suelo. El de estructura ya me están pidiendo con estudio de suelo, ¿sí? Eléctrico, hidrosanitario, gas contra incendio, plan de contingencia. Plan de contingencia es todas las condiciones que tiene que tener el proyecto cuando hay emergencia, cuando hay un sismo, cuando hay un incendio, o sea, cómo sale la gente, por dónde sale, o sea, un proyecto especial de plan de contingencia y de acuerdo a la especialidad, si hay algún otro proyecto especial. La compleja, que es mayor de 1.000 metros cuadrados y mayor de 12,5 metros cuadrados, igual que el anterior. Los especiales, ¿no es cierto?, cualquier superficie de cualquier altura, ¿no es cierto?, que puede ser especial, digamos, puede ser una represa, por ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser un proyecto muy especial, o puede ser, qué sé yo, una torre, ¿no es cierto?, etcétera, ¿sí? Entonces, todo el código va a hacer referencia a este tipo de clasificación. Por lo tanto, tenemos que tener muy, muy claro eso cuando hacemos proyectos, cuando construimos, ¿no es cierto? ¿Qué dice el código respecto a qué tipo de construcción yo voy a construir? Entonces, yo estoy construyendo un edificio de 10 pisos, ¿no es cierto? Es mayor de 1250, es mayor de 1.000 metros cuadrados. ¿Qué es lo que tengo que presentar? Tengo que presentar todo esto, ¿sí? Perdón, deme un minutito. Ok, ya se fue. Cambio, etapas, requisitos de presentación de proyectos. Estas son las etapas, que sepan que las etapas, ¿sí? Estos son estudios de impacto vial. Este es un tema bien complicado hoy día, antes no estaba, ¿sí? Estudio de impacto vial. Me están pidiendo ahora que presente estudio de impacto vial. O sea, si hago un edificio, muchos vehículos, ¿cómo impacta en la infraestructura vial de la parte circundante al edificio o a la urbanización? Lamentablemente, también lo discutimos hoy día ese tema, ¿cierto? Lamentablemente no hay
eh, los requisitos que hay, que están acá, ¿no es cierto?, para el impacto vial, ¿sí? No están muy claros y hemos tenido queja por ejemplo, tengo de un proyecto una queja, ¿no es cierto?, que hace 6 meses que no le aprueban este estudio de impacto vial. Y este estudio de impacto vial lo está haciendo cualquiera, ¿no es cierto? No debería hacerlo ¿qué? Un ingeniero civil, porque se habla de transporte y el transporte lo entiende el ingeniero civil, no lo entiende el arquitecto, ¿no es cierto? Entonces, hay que reglamentarlo esto mejor, ¿no? ¿Sí? Es tarea que tenemos en la comisión, lo he planteado hoy día, porque aquí habla del impacto vial básico, modelo de asignaciones, y puede ser tan complicado como uno quiera este estudio, ¿sí? Entonces, este tema de impacto vial está pendiente, ¿sí? Está pendiente de que se reglamente mejor, ¿sí? No está bien reglamentado. Después, plano, forma, licencia de construcción, plazo de iniciación de obra, forma aprobado, reintegro. Proyecto de ingeniería, proyecto específico de ingeniería para las instalaciones de soporte que no incluyen proyecto de arquitectura, como ser estructura de letreros, antenas, infraestructura, tanque elevado, y otros deberán ser presentados por el propietario ingeniero de la especialidad que corresponde, ¿sí? Con un certificado de conformidad emitido por la Sociedad de Ingenieros de la Departamental Santa Cruz de acuerdo a su propia reglamentación. Entonces, los proyectos de ingeniería tienen que pasar obligatoriamente primero por la Sociedad de Ingenieros. En la Sociedad de Ingenieros tienen un proceso que se llama de visado. ¿Qué significa el visado? No le voy a revisar el cálculo. En la Sociedad de Ingenieros le revisan el cumplimiento de las normas. Nada más, no se meten. Obviamente, ¿no es cierto? Hay especialistas para revisar esto. Hay tres ingenieros en la parte de ingeniería civil. Hay 3 ingenieros contratados permanentemente en la Sociedad de Ingenieros que revisan los proyectos de ingeniería. ¿Qué es lo que hacen? Verificar si están cumpliendo las normas, ¿no es cierto?, del nuevo código del hormigón armado. Cumplimiento de normas, pero se lo visa. El municipio no debería recibir y dar la licencia de construcción si no están estos proyectos que han sido visados por la Sociedad de Ingenieros. ¿Cuál es? Esto se los voy a resaltar porque es la parte nuestra, ¿no es cierto? Los proyectos de ingeniería. ¿Sí? ¿Cuáles son los proyectos de ingeniería? ¿No es cierto? Proyecto estructural, eléctrico, ingeniería sanitaria, ingeniería mecánica, telecomunicaciones, integraciones especiales, estudios geotécnicos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros los ingenieros civiles? A nosotros los ingenieros civiles nos corresponde los proyectos de estructura, sea de lo que sea, ¿no es cierto? Ya sea de madera, metálica, hormigón, etcétera. Los proyectos de ingeniería sanitaria también, ¿no es cierto? Aunque hay la asociación, ¿no es cierto?, de ingeniería sanitaria, ¿sí? Pero también son los civiles los que hacen los proyectos de ingeniería sanitaria. Y también los estudios geotécnicos, ¿no es cierto?, los estudios geotécnicos también corresponden a los ingenieros civiles, ¿sí? Normas aplicables, requisitos de los proyectos de ingeniería. Entonces, cuando ustedes presentan un proyecto de ingeniería el día de mañana, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que presentar? Hay un reglamento especial en la Sociedad de Ingenieros, pero debe contener antecedentes, memoria descriptiva, pliego de especificaciones técnicas, planos y planillas de detalle de todos y cada uno de los elementos estructurales. Cada uno de los elementos estructurales debe estar dibujado con sus detalles, dimensiones,
cantidad de fierro, o si es metálica, tipo de perfiles, etc. Cada uno de los elementos estructurales, porque dice, planos y planillas de detalle de todos y cada uno de los elementos estructurales. El cómputo, y debe estar, como acá lo dice, ¿no es cierto?, debe estar visado por la sociedad de ingenieros. Y eso lo está respaldando ¿a quién? Lo está respaldando al profesional. La sociedad de ingenieros le va a decir a la alcaldía, sí señor, hemos revisado que cumple norma y hemos revisado que este es un ingeniero que está legalmente habilitado. Si presenta un proyecto que no está, un ingeniero que no esté legalmente habilitado, teóricamente el municipio no debería darle la licencia de construcción. Ingeniería mecánica, eléctrico, no. Ingeniería hidrosanitaria. Hay una norma. Si ustedes entran a la web, ¿no es cierto?, busquen el RENISDA en el Ministerio de Medio Ambiente y el Agua. RENISDA, Reglamento Nacional de Ingeniería Sanitaria, de instalaciones sanitarias. ¿Sí? Instalaciones, y ahí está reglamentada las instalaciones en edificios, cómo deben ser, qué normas deben cumplir, cómo se deben presentar los proyectos. Es una norma a nivel nacional. ¿Sí? Igual que estas vallas de publicidad y estas torres y estas antenas, ¿no es cierto?, deben ser presentados, firmados por ingenieros civiles. ¿Sí? Esa es la licencia. Legalizaciones. No vamos a ver detalles. Licencia de museo. Inspecciones municipales. Este es un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ser cumplido y que la alcaldía no le está cumpliendo. Su propio código del municipio dice, las inspecciones de obras de edificaciones serán realizadas por inspectores de obra dependientes de la oficina técnica. ¿De quién? Del municipio, encargado de verificar la aplicación del código. Las competencias de estos inspectores están en el artículo 172, que lo vamos a ver al final. ¿Ok? Y dice, esto es lo más importante, que justamente tratamos este tema en la reunión de hoy día. ¿Sí? Es decir, oye señores, ustedes tienen la obligación de hacer, ¿no es cierto?, inspecciones. ¿Cuándo? Al principio es obligatoria la demarcación de la línea municipal, nivel, línea, retiro y línea de galería según las exigencias de la zona. Una inspección intermedia obligatoria para tipo 4, medianamente compleja, 5 complejas, 6 especiales, debiendo realizarse en la etapa final de la obra gruesa a objeto de final de la obra gruesa, a objeto de verificar en el terreno que está ejecutando conforme al proyecto aprobado, solicitar la certificación de calidad adjunta al formulario único. ¿Sí? Perdón, un momentito. ¿Qué es lo que tiene que verificar la alcaldía? Es inspección intermedia, ¿no es cierto? Que se esté ejecutando de acuerdo al proyecto aprobado, solicitar la certificación de calidad adjunta el formulario único que se presentará copia del proyecto aprobado y la siguiente documentación, pruebas de ensayo exigidas por la normativa, documentos de estudios de suelo, resistencia a materiales,
Control de calidad mediante laboratorio de ensayo y otros exigidos en las especificaciones técnicas. La municipalidad podrá solicitar otra documentación para verificar la seguridad del personal y o tercera persona, bla, bla, bla. ¿Okay? Y cuando termine la obra, es obligatoria para la otorgación del certificado de habitabilidad, que es cuando ya usted puede habitarlo, y será realizado a la conclusión de la obra, ¿no es cierto? Y puede hacer, ¿no es cierto?, estas inspecciones, ¿no es cierto?, puede ser, darán como consecuencia, ¿no es cierto?, un informe, ¿no es cierto? Y también pueden ser las inspecciones técnicas mediante denuncia o a solicitud, ¿de acuerdo? Entonces, este tema no lo está cumpliendo la alcaldía, ¿sí? ¿O ustedes creen que lo cumple? No lo cumple, pues, ¿no es cierto? La mayoría de las obras se hacen en forma irregular en esta ciudad. Y si ustedes me piden un número, ¿cuál es el porcentaje en las cuales el municipio cumple esta obligación? Yo diría que no creo que cumpla en más de un 10%. Y eso. Entonces hay que ver qué es lo que se hace en esta ciudad para que esto se cumpla. Nosotros como Sociedad de Ingenieros hemos hecho una propuesta muy, muy concreta, que debería formarse una entidad externa al municipio, un tipo de concesión de una entidad sin fines de lucro para que haga el control de la construcción. Porque el municipio no la hace. Y a veces ha habido denuncia que ha caído un inspector, pero a veces para extorsionar, digamos, no para hacer cumplir. Entonces nos falta mucho todavía por avanzar en el control de las construcciones. Muchísimo. ¿Sí? Bueno, en eso estamos. ¿Sí? Pero sepan que existe, ¿no es cierto? Sepan que existe. ¿Sí? Certificado Ingeniero, una de... pregunta. Sí, señor. Adelante. Eh, por ejemplo, usted con la sociedad de ingenieros, usted dijo que está reconocida por el Estado, creo, ¿no? Sí. ¿Tiene algún poder así, digamos, para poder parar algo que está mal, alguna obra, digamos? Si es A ver. que, si es que si es que otra persona qué sé yo, digamos, dentro de la alcaldía, del consejo, digamos, generalmente son los que fiscalizan al Ya, a alcalde, ver. digamos, ¿no? Si es que ellos no cumplen, ¿puede la En- sociedad de ingenieros entrar ahí entiendo su o pregunta. no No. puede? Eh, hay una ley del ejercicio profesional de ingeniería, pero eso no le permite yo no puedo ir como sociedad de ingeniero en este momento a una obra, ¿no es cierto? Y decir, oiga, se está construyendo mal. No puedo, no tengo la potestad. El que tiene la potestad es el inspector municipal. Lo que estamos proponiendo es que como sociedad de ingeniero podamos tener esa potestad. O sea, que a una entidad sin fines de lucro, formada por la Sociedad de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y la Cámara de Construcción, ¿no es cierto?, le dé el municipio la potestad de hacer inspector. Entonces, ahí sí podré controlar. Les voy a dar un ejemplo, y es un ejemplo de ayer, no de hace muchos días, de ayer en la tarde. Me llama una empresa y me plantea el siguiente problema. Me dice, mira, mi empresa dice, un colega amigo, me dice, mi empresa hizo un contrato con una empresa, con una entidad, con un dueño, con un propietario, pero que no es persona, sino empresa, con un propietario. Hizo un contrato para hacerle como empresa todos los estudios geotécnicos, todos los cálculos de las estructuras, cómputo, presupuesto, especificaciones técnicas, todo lo que sea estructura. Muy bien. Firmaron un contrato. La empresa, a través de sus ingenieros que tiene en la empresa, hizo el cálculo a través de un ingeniero habilitado, ¿no es cierto?, con experiencia en cálculo, hizo el proyecto, lo presentaron en la sociedad de ingenieros, fue visado,
pasó al municipio, el municipio le entregó la licencia de construcción y empezaron a construir. Y había un compromiso de este propietario, había un compromiso del propietario de que esta empresa le iba a hacer, ¿no es cierto?, la estructura. Y al final, ese propietario dijo, no voy a hacer con vos la estructura, lo voy a hacer con otro. Está bien, pero viene el otro y empieza a hacer la estructura y en las fundaciones plantea un nuevo, o sea, un sistema diferente de pilotaje, con otra tecnología. Entonces ahora la empresa original que hizo los estudios de fundación le dice, un momentito, ¿no es cierto? Me dice, ¿qué es lo que hago? Porque yo no quiero ser responsable. Están cambiando el pilotaje de otro sistema de pilotaje, otra tecnología de pilote, y por lo tanto eso va, ¿no es cierto? Se tendría lo que se llama la iteración suelo-estructura. La iteración suelo-estructura, ¿sí? Puede, ¿no es cierto?, ser diferente. Y por lo tanto yo no quiero asumir, dice la empresa esta, la responsabilidad hacia ese edificio el día de mañana. ¿Le pasa algo? Porque están cambiando la fundación. Bueno, yo he hecho la revisión, ¿no es cierto? Y les he aconsejado lo siguiente: manda una carta a la sociedad de ingenieros donde digas que no te haces responsable por ese cambio, pero además ese cambio significa que capaz que tenga que recalcularse toda la estructura porque va a funcionar de diferente manera. Y por lo tanto, eso significa una modificación. Y el reglamento interno, el reglamento de la sociedad de ingeniero dice cuando la modificación es más del 20%, tiene que presentar un nuevo proyecto, un nuevo cálculo y registrarlo de nuevo. Entonces, yo le he dicho, presenta una carta a la sociedad de ingeniero donde le decís que este proyecto, que ustedes lo han calculado con el ingeniero fulano de tal, ¿no es cierto?, no asumen ninguna responsabilidad porque se están cambiando el tipo de fundación. Punto. Y manda otra carta a la alcaldía. Fíjense que arriba, en uno de lo que les mostré, ¿no es cierto?, las inspecciones también se puede hacer a través de denuncia. Entonces, denuncia en el municipio que tal proyecto no se está construyendo como se ha calculado, porque están poniendo otra forma, otra tecnología en los pilotes, y así te libras de responsabilidad. Punto. Pero no hay ninguna norma que le permita hoy a la sociedad de ingenieros decir, oiga, mire, este edificio se está construyendo mal, porque ni siquiera tiene la potestad de llegar al edificio, tocar la puerta y decir, a ver, voy a verificar, voy a ver si cumple la norma. No puede. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿sí? Queremos con estas nuevas autoridades entrar en un convenio para que la sociedad de ingenieros sí, lo único que puede hacer es nada más que ver si se cumple la norma, hacer una inspección y dice, están los planos, está el director de obra, está el ingeniero supervisor de obra según la categoría, ¿no es cierto? Está esto, ok, está cumpliendo el código, muy bien, chao, hasta luego. No cumplí, lo único que podría hacer la sociedad es decirle a la alcaldía, oye, alcaldía, ¿no es cierto?, esa obra no está cumpliendo el código de obra. Punto. Y de ahí que haga la alcaldía, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer, paralización, multa, lo que tenga que hacer. Obviamente la idea es el día de mañana, pedirle cuentas a la alcaldía. Oye, yo te he mandado, en el último tiempo te he mandado 50, ¿no es cierto?, irregularidades y vos no has hecho nada. Esa es la idea. Pero su pregunta, hoy por hoy, no tiene en la sociedad de ingenieros la potestad de entrar a un edificio y paralizarlo, decir un momentito, a ver, muéstrenme, no puede. Lo que puede hacer en este caso, ¿no es cierto?, este ingeniero que hizo el cálculo, hacer una denuncia para que se haga una inspección, ¿no es cierto?, y hacerlo, que el municipio vaya y revise. Oh, momentito, no están construyendo de acuerdo
a los planos originales del proyecto original, ha sido cambiado. Por lo tanto, un momentito, presente un nuevo proyecto y le salvarán la responsabilidad al proyectista original. Y tendrán que presentar otro proyecto, tendrán que hacer todo el trámite de aprobación para sacar nuevamente la licencia de construcción. ¿Ok? Gracias, Inge. Otra pregunta más. Sí. Usted dice que están haciendo, bueno, quieren pedir que se cree como, bueno, una entidad para controlar todo esto. ¿Esto Sí. sería más para público-privada o solo para construcciones, o sea, de carácter público, digamos, ¿no? Público y privado. Porque este código es para público y privado. Entonces, el control de la construcción es pública y privada. Más aún, los primeros en incumplir el código es el municipio. Porque el municipio hace escuelas, ¿no es cierto? Hace postas sanitarios, hace hospitales, ¿no es cierto? Y no pasan por la sociedad de ingenieros, el calculista, debería pasar, ¿no es cierto? Porque dice para obras públicas y privadas. Entonces, el ingeniero, ¿por qué? Por más que sea un ingeniero que trabaja en la alcaldía a tiempo completo, ¿no es cierto? Debería presentar, ¿no es cierto?, los planos firmados por ese ingeniero que hizo el cálculo. Y no lo está cumpliendo. La gobernación tampoco. Peor el gobierno central. Peor el gobierno central que viene y hace obra donde sea, ¿no es cierto? Y no saca permiso de construcción. Y el municipio, chitón, callado, no dice nada. Cuando este código le manda que no se puede construir si no tiene licencia de construcción. Pero viene una obra, no sé, del gobierno central para hacer una cancha de fútbol, para hacer un hospital o para hacer un puente o para hacer lo que sea. Viene y lo hace y no le pide permiso a nadie y no se cumple el código y no se presentan los proyectistas y no se presentan las normas estas, no se cumplen estas normas que están en el cubo. No puede ser, no puede ser. Y nosotros seguimos reclame, reclame, reclame. A ver, veremos si hay voluntad política para mejorar esto. Porque esto solamente se arregla con voluntad política de las entidades, en este caso del municipio, para avanzar. Con la gobernación avanzamos algo, ¿no es cierto? Incluso había un proyecto de ley departamental para que todos los proyectos públicos cumplan la ley, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo cumplen este código de obra? Y muchos municipios, ¿no es cierto? Los municipios de la metrópoli, por ejemplo, de Cotoca, Guarne, Montero, Porongo, La Guardia, el Torno, que forman la metrópoli, ¿no es cierto? Tienen código de obra, pero no tan completo como este. Y muchos de estos municipios, o algunos de estos municipios, asumen la normativa del Código de Obra de Santa Cruz. ¿Sí? Porque hacer este último Código de Obra, por el tema de la burocracia administrativa de la entidad pública, ¿sabes cuánto nos llevó? Como 7 años. Antes había un Código de Obra del 1991, que lo empezamos a reformar el año 2007, 2008, y se aprobó el 2014. Y después hicimos modificaciones en el 2015 y el 2017. Hoy hay, no sé, 20, 30 artículos para modificar o cambiar o ampliar otros artículos. Es muy burocrático, ¿sí? Pero ni el mismo municipio cumple. Cuando a mí me tocó ser secretario de Obras Públicas hace muchos años, ¿sí? Yo pedí todos los proyectos que se estaban haciendo en mi secretaría. Oye, señores, yo quiero los diseños de estos proyectos que fueron hechos por consultora, y algunas consultoras ya no existían. Y bueno, ¿y quién fue el ingeniero que hizo esto? ¿Sí? No, había un contrato con una consultora, pero no estaban los profesionales que habían hecho el diseño.
Entonces, el ente público es el primero en romper su propia norma. En este caso, el municipio. El municipio. Bueno, en eso andamos y creo que es largo el recorrido de este tema, ¿no es cierto? Yo llevo más, no sé si 30 años en este tema en la Sociedad de Ingenieros con plan regulador y alcaldía. Pero bueno, esa es es el tema. Bueno, jóvenes, los dejo por hoy. Péguenle una leída a no sé si tengo algunos temas más subrayados, creo que sí, a ver, voy a ver. Sanciones, prevenciones, procedimientos, relación, prevalencia de la ley, plazo. Hay un capítulo que es recurso, impugnación. Agente participante. Este capítulo quiero que me vean para la próxima clase. ¿Ok? Este capítulo. Agentes participantes en el proceso de edificación. Este capítulo. ¿Por qué? Porque aquí les va a decir cuáles son los profesionales exigidos. ¿Sí? Y aquí dice, ¿no es cierto? Para el caso de la categoría, ¿qué debe haber? Debe haber un constructor, el propietario, director de obra, supervisor de obra, para las mediantemente complejas, director de obra, supervisor de obra, superintendente de obra, director de obra, superintendente. Y acá está, define quién es el propietario, quién es el proyectista, quién es la obligación de nombrar a un director de obra y responsable, declaración de los responsables de obra, director de obra, superintendente de obra, supervisión técnica de obra. ¿Ok? Entonces ese capítulo lo leen. Y eso es el primer tomo. Lo que vamos a ver del primer tomo. ¿De acuerdo? Eso para la siguiente clase, por favor. Por ahora lo dejo. Habrá que ir a almorzar porque es tarde ya. Ok, jóvenes. Muchas gracias. ¿El ¿Sí? examen para cuándo sería, disculpe? Perdón, ¿puede ser mañana a 7 de la mañana? ¿Puede ser? Mañana. Mañana tenemos clases algunos de mecánica, ingenieros mecánica A ver, racional. A las 7. yo les voy a pasar un sub y los que no tengan clase y no han dado el examen entran, por favor, ¿ok? ¿Estamos? Ok, ingeniero. Ya, muy bien. Listo, ingeniero. Ok, muchas gracias, nuevos jóvenes. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Feliz Hasta luego. cumpleaños. Muchas felicidades nuevamente. Feliz cumpleaños.